Muchos amigos, ¿no? ¿Eh? Muchos amigos. Sí, muchos amigos. Esto es una peña de fútbol. Quiero decir, se levantan todos juntos y no. Estos cuatro aquí delante, mi mujer, mi hija, mi nieto y mi hija. Sandra, y ahora el este, sí, una bebé, una bebé Ah, mira. claro. Está trabajando, es y está en viaje de sol, ayuda, claro, a los colegios de y a ver si dentro de unos meses hablo con quién y a ver si puede mucho más claro, yo tengo que ir todos los días con su coche De rigor, así que agradeceros vuestra presencia aquí esta tarde en una nueva sesión del ciclo de Voces del siglo XX, por el que han pasado ya muchísimos profesionales, alguno que está por aquí que ya ha pasado, otro que está por pasar, y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con dos periodistas de excepción. Voy a empezar por Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel es licenciado en periodismo, licenciado en marketing y publicidad, máster de nuevas políticas, nuevo periodismo. Se me mezclan ya las cosas. Y luego ha tenido la grandísima suerte para su carrera profesional de pasar por la APA en 2 ocasiones. Tengo que decir de él unas cuantas cosillas. Lo primero, que cuando llegaba el lunes por la mañana a la sede sabíamos perfectamente si había ganado o no el Hércules, porque con la cara que ponía ya sabíamos. Y cuando lo veíamos digo, joder, ya perdí. Ya. Luego otro rasgo de su carácter es que le decíamos, Miguel Ángel, ¿tú sabrás hacer esto en Canva, tal, no sé qué? Y él, que estaba en la silla con el pie debajo de la libertad, medio recostado, dice, lo miro. Pues siempre encontraba lo que buscábamos. Tenemos la suerte de contar con un magnífico profesional, súper completo, y que será un lujo para la empresa que lo tenga siempre esté donde esté. Gracias. Y ahora una broma, que sabe que sé que es bastante vergonzoso y tal, pero no tengo más remedio que decirlo porque ya se lo hice cuando se licenció de periodismo. ¡Guapo! Perdona por esta pequeña anécdota y ahora presento a Rafa Rodríguez. Rafa es un profesional de la comunicación que en principio estudió como para invertir en bolsa, fijaros qué cosa más extraña, pero luego empezó así como a meterse en la radio y desde ese momento ha tocado todos los palos de la profesión, radio, televisión, prensa, y no solo se ha dedicado a la comunicación periodística, sino que también ha sido un gran comunicador dentro de la sociedad. Está metido en todo lo que se mueve por Alicante, o que era Semana Santa, tal, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos y ahora ampliará más el currículum Miguel Ángel. Vamos a ver un vídeo y espero que disfrutéis mucho de esta tarde. Un abrazo. Fíjate en el vídeo. ¿Nos levantamos? No, mirad el vídeo y ya.
Muy buenas a todos. Qué bonito ha sido el power, qué bonito ha sido el vídeo. Y la verdad es que yo viéndolo estaba pensando que qué bien estaba la música, porque leyendo la historia de Rafa, leyendo la historia del periodista Rafael Rodríguez de Gea, la verdad es que es un poquito también la historia de Alicante, porque como periodista ha contado todo lo que ha ocurrido en esta ciudad, pero también lo ha vivido, también ha formado parte de numerosos comités, numerosas asociaciones, numerosos eventos y ha acompañado mucho al pueblo alicantino. Por eso, a mí sinceramente me parece un invitado espectacular para estas voces del siglo XX. Rafa, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ti, como no, Miguel Ángel, por estar acompañando y naturalmente porque sé que vas a ser un buen acompañante para que no meta mucho la pata. Nada, tranquilo, porque además vamos a ver ahora, vamos a tocar un poquito toda tu historia periodística, pero antes, quería empezar un poquito antes, cuando eras niño, en esos 1900, en esos 40, esos 50, cuando ibas al colegio San Blas. ¿Cómo era San Blas en aquella época, que hace ya bastantes años? Pues fíjate, yo comencé en el colegio, público, entonces era Calvo Sotelo, que se llama, y estaba al lado de lo que se conocía como el Barranco de San Blas. El colegio estaba aquí arriba, en la parte de abajo había un barranco donde vivía mucha gente en cuevas y demás. Eran los años, naturalmente, todavía, pues casi, digamos, que renaciendo de esa guerra incivil que tuvimos en nuestro país. Y bueno, pues como un niño, pues intentaba disfrutar, me gustaba mucho jugar al fútbol, más de un cristal del colegio cayó y más de un castigo cayó también para no salir al recreo y cosas de estas, pero bueno, era lo que se daba, ¿no? Luego ya pues paso al nocturno de Salesianos y compagino con la formación profesional de banca y bolsa, que estaba efectivamente la formación, el instituto, sí, estaba ubicado en el pasaje Américo, estaba en era segunda y tercera planta, efectivamente. Y bueno, pues allí la anécdota es que teníamos una profesora, en concreto la de francés, su nombre era doña Germana Vicenta, no era muy alta, era más bien bajita, y claro, nada más entrar teníamos que saludar en francés, buenas tardes, bonsoir, tal, y algunos pues comenzaban a reírse porque, ya te digo, su estatura no era muy grande, ¿no? Y el que se reía, ese rápidamente iba a la puerta, a la calle, sí, y comenzábamos, ¿no? Y teníamos a don Manuel Manzanaro, que era el profesor de matemáticas, y no le importaba fumar dentro de la clase. Fíjate, tú era imposible, ¿eh? Y le decíamos, don Manuel, que no se puede fumar, y decía, vosotros, yo sí, vosotros, yo sí. Y la verdad es que luego tenía un defecto, que es que estaba explicando en la pizarra algo y de pronto veíamos que comenzaba a rascarse por arriba del... Bueno, pero este hombre, nada, era un hombre que no tenía, vamos, defectos en este sentido, en hacer las cosas sin importarle, ¿no? Y luego, bueno, pues llegó el momento de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Me gustaba mucho la radio. Yo en casa teníamos un aparato pues, grandioso, era de mi abuelo, y me gustaba mucho buscar emisoras y tal, y escuchaba mucha radio. La radio que entonces se daba por la noche, alguna que otra noche, pues ya un poco mayor, buscaba algo de, digamos, de más profundidad, ¿no? Sí. Que no lo normal de la noticia del día y demás. Y así íbamos pasando, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues quiero ser periodista. Y decidiste ir a Madrid porque en aquel entonces aquí no te podías formar como periodista. Nada más había escuelas de periodismo en Madrid y en Barcelona. Sí. Pero estaba también la escuela de periodismo de radio y televisión, sí, que es a la que yo acudí.
Entonces estaba de director Victoriano Fernández de Sí. Qué gran profesional, Dios mío. Qué gran profesional Victoriano Fernández de Sí. Algo increíble. Nos daba mucha vidilla, pero era muy exigente también. Sí. Sobre todo en la dicción. En la dicción. No te perdonaba que te equivocase, sobre todo hablando, ¿no? Y escribiendo aún menos. Ese era de los que el punto y coma lo tenía siempre en el punto de vista, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que ir y venir de Madrid a Alicante, de Alicante a Madrid. La suerte que tenía es que mi padre era ferroviario. Entonces tenía gratis el viaje en tren. Y yo comencé yendo y todavía los trenes eran de carbón. Con lo cual tiraban una humareda tremenda. Yo llegaba a Madrid y llegaba bastante, digamos que tiznado, ¿no? ¿Y más o menos cuánto se tardaba en el viaje a Alicante a Bueno, Madrid? pues mira, salíamos, era a las 10 de la noche de Alicante y llegábamos sobre las 7 de la mañana a Madrid. Parece mentira, ahora que en 2 horas y media estás en Madrid, que fíjate, nada más había una parada muy fuerte en Albacete, recuerdo que en Albacete, y me tocaba bajar del tren rápidamente, allá en Atocha, subir a la parte de arriba, coger un autobús, marchar a Getafe, donde vivía un tío mío, hermano de mi madre, y allí me duchaba y me iba entonces a clase. Cuando terminaba, vuelta a Alicante y a seguir estudiando y a comenzar a prepararme para trabajar. El trabajo vino pues de casualidad, porque José María Rosselló Gómez era muy amigo, estaba estudiando magisterio y decía, Rafa, ¿por qué no has estudiado magisterio? ¿Por qué tal? Digo, yo porque me gusta más lo otro. Dice, pues sí, dice, pero yo ya estoy y tú todavía no. Y me invita a un programa que él hacía que se titulaba Discoforum. Discoforum. Y entonces, bueno, pues yo llego, me pongo allí y hice 2 o 3 programas de Discoforum y un día me dice José María, Rafa, el director quiere hablar contigo. Y bueno, subo, hablo con Félix Parreño Cano, qué gran persona, qué gran profesional, y me dice, ¿a ti te gustaría trabajar en la radio? Sé que estás haciendo esto y tal. Digo, pues sí, claro que sí, es mi ilusión. Dice, bueno, vas a entrar. Y efectivamente, entro haciendo meritaje. Meritaje porque estaba a punto de marcharse un gran profesional de la radio, como lo fue Manolo Jarabo, en paz descanse. Y efectivamente, se marcha él y ya me quedo yo pues haciendo eso, haciendo méritos para poder ocupar esa plaza que al final me quedo, pero como estaba también Katy Marchante, estaba José María Rosselló, ya como voces principales, dicen, Rafa, ¿te importaría llevar también la discoteca y la fonoteca de la radio? Digo, no, ¿por qué no? No vale, de todo hay que hacer de todo un poco. Y efectivamente llevaba la discoteca y llevaba la fonoteca. Y la discoteca era gracioso porque de tanto estar por allí, de tanto sacar discos, meter discos, pues había quien decía, oye Rafa, ¿podrías decirme por dónde para tal conjunto extranjero y tal? Pues mira, creo que está sobre el 600 o por ahí, conjunto extranjero 600, más o menos. Iban y lo arreglaban y efectivamente. Y yo tengo una anécdota con una persona ya fallecida también, que me decía, Rafa, quiero que me digas exacto dónde puedo encontrar el tema Tú serás mi baby del SAC, un grupo surf de SAC, que eran unos pigmeos prácticamente, eran bajitos. Tú serás mi baby, ¿no? Y ella, pues ese tal número. Llegaba y lo sacaba ella. Imposible, no me lo puedo creer. Pues aceptaba muchas veces de casualidad, pero otras es porque se me había quedado grabado el tema ahí, ¿no? Y en fonoteca, pues bueno, había que guardar los mejores momentos que teníamos en la radio. Y luego también, bueno, aparte de eso, me dicen, bueno, Rafa, tienes que madrugar y tienes que ir también todas las mañanas
a información y turismo. Digo, ¿cómo? Sí. Y sí, tienes que pasar por información y turismo y todo lo que hemos escrito, todos los guiones que hemos escrito, te los tienen que revisar. Digo, pero bueno, digo, yo creía que aquí, bueno, lo que escribían lo pues dicen, no, a información y turismo, que la cosa no es para bromas. Bueno, así que los compañeros y yo, pues a lo mejor cada uno en su programa, pues nos habíamos tirado una mañana o una tarde escribiendo el guión, ¿no? Yo, el mío era por la mañana, a las 6 de la mañana, por cierto, que se titulaba De todo como en botica, y llegabas allí y bueno, a ver, ¿qué traes esta mañana? Pues esto. Cogía los estos, ponía a leer, y veías tú, y tenía un lápiz rojo. Decía, bueno, este no, esto tampoco. Y bueno, y si habías llevado 5 páginas, por ejemplo, se quedaban en 2. Pero bueno, claro, y luego tenías que llenar el tiempo del programa realmente. Entonces, había que poner un par de discos más, o bien lo que te habían tachado, tratar de disfrazarlo y comentarlo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, para eso era algo grandioso, Mariano Castejón Molas, que en paz descanse, que era el jefe de programación, para eso era algo increíble. Decía, no te preocupes, Rafa, le damos la vuelta. Y efectivamente le daba la vuelta y salía adelante, ¿no? Y bueno, y luego... Yo quería preguntarte también, y perdona que te corte, porque no, sí. En esos tiempos de Radio Popular, cuando todavía estaba la sede en la Casa Sacerdotal, que me han contado que te llamaban el Padre Rafael, y quiero que me expliques un poquito de eso. Sí. Al principio sí. Yo, pues eso, intentaba ser muy amable delante del micrófono, delante tal, y de vez en cuando llamaban y preguntaban, oiga, por favor, ¿podría ponerse el Padre Rafael? Digo, ¿cuál Padre Rafael? Dice, no, aquí no hay ningún Padre Rafael. Dice, sí, te acabo de oír ahora mismo por la radio. No, será Rafael Rodríguez, pero no es... Sí, vamos que no es sacerdote, porque usted me diga, usted lo que pasa es que no quiere decir que... Pues me tocaba ponerme y tal, y bueno, pues el Padre Rafael, y me quedé con el Padre Rafael durante bastante tiempo, hasta que la gente ya fue conociendo a Rafael Rodríguez, pues a través de las salidas a la calle para hacer entrevistas y demás, ¿no? Pero al principio era el Padre Rafael. Y bueno, ya luego tocó irme a realizar el servicio militar, y hay una anécdota muy buena, porque yo no dije a nadie dónde quería ir. Sí. Y me di a la locura y me fui a la Legión, a estar en primera línea. Y recuerdo que, bueno, en casa aquello sentó, pues no se lo puede imaginar nadie. Pero mira por dónde, Félix Parreñecano, director de Radio Popular, y Antonio Serrano, director de la SER, que era militar, retirado o en excedencia, y que tenía muy buenos contactos, se ponen de acuerdo. Oye, ¿has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha hecho Rafa? Y le dice, Antonio Serrano, no te preocupes, eso lo arreglo yo. Llamó a Melilla, no había ido a Melilla, y habló con don Guillermo Palau Rollo, que era el director de Radio Melilla SER. Y le dije, mira, tengo un periodista radiofonista que se ha marchado ahí y tienes que ayudarle como sea. ¿Y cómo? Sí, y este hombre, don Guillermo, era íntimo amigo de todo lo militar, era íntimo amigo del capitán general de Melilla. Claro. Y es que yo hago el trayecto de Almería a Melilla en tren, y pensando lo que había hecho y lo que iba a pasar en casa, pues no dormí en toda la noche y me cayó todo el relente. Bajo del barco, subo en la camioneta que había que llevarnos a Rostro Gordo, que es donde estaba el cuartel, y me sentía muy mal. Venga a toser, tal. Total, que me bajan al Hospital Militar de Melilla. Allí estoy, cuando recibo la noticia de van a salir una semana antes, pero para coger el paso de jura de bandera. Sí. Efectivamente, sacaron una semana antes, jura y tal. Luego, el primer destino que tuve allí dentro de la mili fue hacerme cargo de la megafonía del cuartel. Desde luego que lo tuyo era la voz, pues claro. ¿no? Radio y entonces pero es que a la semana de estar allí, no sé, veo que viene un brigada que no era más alto que este, sí. Y me dice,
Porque en la mili me llamaban por el segundo apellido. Sí. Rodríguez habían demasiado y entonces De pues, Gea. de Gea no había nadie, nada, que el único de Gea era yo. Y dije, no de Gea, usted en la vida civil tiene carnet de conducir. Pues sí, ¿por qué no lo ha presentado? Pues mire usted, yo caí enfermo, mi brigada y tal. Bueno, que sepa que es el último día que está usted aquí trabajando. Y entonces dice, véngase conmigo, que ya he hablado con su capitán. Bueno, pues me voy, me lleva a Cocheras, Sí. me hace un examen, me dan el carnet, bueno, me apruebo el carnet de conducir militar. Y me dice, mire, a partir de ahora, usted ve ese jeep. Dice, Sí, ese es suyo. ¿Pero mío? Sí. Dice, es que a partir de la semana que viene, porque esta semana va a estar con el conductor oficial que se jubila, o sea, que se licencia, usted tiene que llevar ese jeep. Y tiene que llevar al pater comandario, al pater comandante de la plaza de Melilla. ¿Qué es eso? Pues sí, pues me tocó ya toda la mili llevar a este hombre. Es más, como el capitán de la compañía mía me tomó un poquito de ojeriza, porque claro, le trastocaban todos sus Sí, planes. le cambiaban ¿no? un poco los planes. Y entonces dijo, ¿usted no se marcha de aquí? Pues sí, me marcharon Allí. a Cocheras. Yo tenía allí mi habitación, lo tenía todo y demás, ¿no? Y avanzando un poquito, si te parece, Sí. vamos a ir a la noche de los transistores, porque además hemos dicho antes que lo tuyo es la voz y es la radio, y la noche de los transistores yo creo que se conoce mucho lo que se vivió en Madrid y demás, pero tú estabas viviéndolo en Alicante realmente. Sí. ¿Cómo se vivió aquí en Alicante aquella noche? La verdad es que yo estaba de servicio, y había tocado el servicio ese 23, y bueno, estaba tranquilamente haciendo el programa Paseando por la calle Mayor. Sí. Mercedes asienta con la cabeza y dice, sí. Y llaman a la puerta, bueno, yo llego, tal. Yo ya habíamos, por línea interna desde Madrid, ya nos habían dicho Nos alguna habían cosa. avisado ¿no? de algo. Pero no decían que lo que estaba pasando Sí. más o menos, pero nada. Pero claro, abro la puerta y me encuentro a un capitán del ejército y 4 soldaditos y me dicen, buenas, sí, no se asuste, no pasa nada, pero venimos a hacernos cargo de la emisora. Digo, ¿cómo? Sí. Dice, y le ruego que deje de emitir lo que está haciendo, que no conecte con su cadena y que inmediatamente conecte con Radio Nacional de España, que son las únicas noticias que se pueden ofrecer. Pero digo, habrá que despedirse de los oyentes. No, nada. Y yo antes de eso, a pesar de eso, digo, entro al locutorio y digo, por razones técnicas y que ustedes comprenderán muy pronto, tenemos que conectar con Radio Nacional de España. Y fuera. Y así fue. Y allí nos tiramos, pues eso, mirándonos unos a otros. Yo llamé enseguida a casa, por teléfono, avisar a mi mujer, pasa esto, no voy a poder ir a casa, no sé a qué hora llegaré. Y hasta las 4 de la madrugada, 5, hasta que nos salió el rey Juan Carlos, diciendo que ya estaba todo solucionado y demás, pues bueno, nadie se podía mover. Luego ya me dijeron, ya se puede marchar usted, ya puede hacer lo que quiera. Y yo, no, ya no me marcho, yo tengo que abrir ahora a las 6, ya me quedo y sigo trabajando. O sea que... Y durante, un pelín más tarde, pero durante aquella época de principios de la democracia realmente, surgió el programa de las tertulias. Coméntanos un poquito qué era este programa, porque creo que unió bastante a la ciudad de Alicante. Exacto. Allí es el año, creo que era 82, cuando ya había una cierta apertura. Y a mí se me ocurrió que faltaba algo en Alicante, había que conocer más Alicante en todos los aspectos. Y entonces, pues bueno, le dije a mi director, quiero hacer esto, las tertulias. Dijo, venga, adelante. Y bueno, allí por esas tertulias pues pasaron políticos, médicos, vecinos. Yo recuerdo a don Julio de España, que se encuentra aquí, que en alguna de ellas anduvo metido también. Todos, vecinos, sindicalistas, todos pasaron por allí. Todos, absolutamente todos. Y esto sirvió para que hubiese, digamos que, un periodo de transición y de apertura también
a todos los niveles, a todos los niveles. Llegamos a tener, yo diría que, pues una cantidad extraordinaria de aspectos positivos para la ciudad, como es el Puente Rojo, como es la salida de Alicante, la parte norte, la parte sur, o sea, una serie de acontecimientos importantes urbanísticos para Alicante, y todo eso fue merced a estas tertulias que también otros compañeros siguieron naturalmente también en sus respectivos medios. Es decir, que fue un esfuerzo de todos y para todos. Y la verdad es que al final, bueno, pues salió como deseábamos, ¿no? Sí, mira, para que se hagan una idea, aquellos que no recuerden bien de aquella época, tengo apuntado que surgió el Parque Morant, la Gran Vía, la carretera de circunvalación, el plan parcial de Garbinet, el desarrollo de la playa San Juan o la recuperación de la lonja del pescado como sala de exposiciones. Es decir, digamos que fue una época en la que Alicante dejó de ser aquel pueblo bel para ser Atalacán, como dice el himno. Exacto. Ya, por eso te decía que fue una gran, bueno, pues fue una gran apertura para todo, ¿no? Y hay otro, y como bien has dicho, yo no paraba, ¿no? Sí. Y entonces, con mi gran amigo y compañero desaparecido, Paco Vieras, pues montamos también varios programas. Sí. Y del que mayor recuerdo guardo el que titulábamos De Pueblo en Pueblo, donde nos acercábamos cada fin de semana o cada 2 fines de semana a distintos pueblos de la provincia de Alicante para dar a conocer su idiosincrasia, cómo era, lo que hacían y demás, ¿no? Realmente era importante porque además de muchos de ellos, las bandas de música de la población, para finalizar nuestra estancia allí, nos dedicaban un pequeño concierto que podía durar 20 minutos, una cosa así, ¿no? Siempre ligados también a esa música con la que comentaste, realmente. Sí, exacto. Y la verdad es que yo me acuerdo mucho de Paco, porque éramos, pues bueno, mucho. Luego teníamos un programa, no recuerdo bien el título, por la tarde, donde Mercedes Comecedo también participaba, y prácticamente lo llevaban los dos, Sí. Paco y ella, y luego yo intervenía de vez en cuando, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Pero donde se hablaba también de pintura, se hablaba de conciertos, se hablaba de tal, ¿no? Y quizá para mí un referente importante, porque fue abrir las puertas a todos los niveles de la poesía en Alicante, fue el titulado La poesía en marcha, primero, luego no nos terminó de gustar, y le pusimos Láser, revista oral de la poesía, donde el director era este alicantino cantautor, no recuerdo ahora. Bueno, no importa, continuamos. Pues bueno, y ahí abrimos, digamos que el espacio para que todo el mundo pudiera. Y uno de los partícipes de ese tema fue el doctor Francisco Masmagro. Sí. Francisco Masmagro fue uno de los iniciadores de este aspecto poético y tal, ¿no? Luego, con la Sociedad de Conciertos de Alicante, yo tenía, pues, digamos que bastante afinidad. Presentaba prácticamente en la radio todos los conciertos que se iban a desarrollar en el teatro principal, y bueno, también ahí pues dejamos digamos que una huella importante. Aunque probablemente donde está tu mayor huella es en los deportes. De hecho, ya hiciste en Radio Popular, luego entraste en Radio Televisión Valenciana por oposición y también hiciste deportes, has estado ligado a diferentes medios haciendo deportes, y luego pues, tengo aquí una lista que es como un palmarés de un deportista prácticamente, porque tienes la insignia de plata de la Federación Valenciana de Fútbol, Balonmano, Voleibol y Baloncesto, el trofeo al mérito deportivo de Montemar, insignia de oro de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, medalla de oro al mérito deportivo de la Real Federación de Taekwondo. Hemos visto en el vídeo principal, en el primero, la insignia de oro del Alicante,
También tienes las 3 insignias oficiales del Hércules durante el centenario. Ese premio Pascual Verdú, que también entiendo que tú compartiste tiempo con él y sería muy especial para ti por recordarlo. Sí, porque fue en cuanto a, digamos que a los verdaderos artífices de que yo siguiera, digamos, su trayectoria. Por ejemplo, a nivel nacional era Bobby de Clanet Sí. y Matías Pras, padre. Vale. A nivel local tenía esta por aquí, a Ramón Gómez Carrión. Sí. Tenía también, porque era información general, tenía a Antonio Cutillas, aunque entró posteriormente, tenía a Paco Sardaña, a José María, Sí, en a fin, muchísimos. a muchísimos, ¿no? Periodistas. Quiero decirte que sí, que... Sí, también has sido maestro de periodistas, también Bueno. has acompañado, y creo que lo sigues siendo. De hecho, yo Sí. estoy aquí, por ejemplo, ya mismo yo soy alumno tuyo, y creo que muchos de los que estamos aquí te hemos escuchado muchas veces y sigues siendo maestro de periodistas. Bueno, en cierto modo. es cada vez que había alumnos en prácticas que venían de Madrid, pues los dejaban a mi cargo, porque, bueno, yo entré haciendo el meritaje, luego pasé a ser redactor, luego redactor jefe, luego jefe de deportes y director de programas musicales e informativos, ¿no? Y bueno, pues cada vez que venía algún chaval jovencito a Alicante, pasaba por el este, pues, por la emisora, ¿no? Sí. Y entre ellos, pues efectivamente, subieron dos o más años, ¿no? Y allí tuve la suerte de tener a Manu Sánchez, Sí. presidente de Antena 3. Tuve a Ricardo Rodríguez, que es jefe de política nacional en COPE actualmente, a nuestra compañera Marisa Picó, a Juan Carlos Gumiel, en la actualidad es su director de COPE Alicante, o Vicente Climent, por Sí. poner todas estas personas, pues bueno, estuvieron bajo, digamos, mi tutela e intenté hacerlo lo mejor posible y parece ser Parece que algo hiciste bien. que dio resultado, no lo sé. Y abriendo ese capítulo de deportes, estuviste realmente en las épocas de oro de todos los equipos de la ciudad de Alicante, porque Sí. estuviste en el Calpisa, 70-80 con el Hércules, en el Lucentum principios de los 2000. Obviamente, vamos a empezar un poquito hablando del Hércules, que sé que aquí hay más de uno que Sí. también quiere escuchar hablar del Hércules. Y hemos visto en el Power ese tren de la esperanza con ese gol de Sanabria. Yo no lo viví porque yo no había nacido todavía, pero sin embargo me sé de memoria el gol y el partido. Entonces, cuéntanos un poquito qué fue eso del tren de la esperanza y cómo viviste Mira. aquel gol de Sanabria en Santiago Bernabéu. Pues mira, la verdad es que el Hércules se la jugaba, ¿no? O ganaba sí o sí, o descendía a segunda división. Y nadie daba, como suele decirse en aquel entonces, nunca mejor dicho, un duro por el Hércules. Nadie. Sí. Bueno, pues, y yo hablo con el director, con Félix Parreño, y con el jefe de publicidad, que era Alberto Urriola, y decimos, oye, ¿por qué no vamos a Madrid? Ponemos un autobús, o ponemos un autobús, no, porque tendríamos que poner 4, 5, 6 autobuses. Y digo, oye, ¿por qué no ponemos un tren? ¿Y cómo lo titulamos? Y digo yo, el tren de la esperanza. Bueno, pues vale. ¿Tú tenías esperanza? Yo sí. Yo lo siento, pero soy tan herculano que sí. Y bueno, voy y hablo las gestiones oportunas en Renfe y me dice el director de Renfe, hecho. Sí. ¿Cuántas personas van a ir? Digo, pues en principio unas 200. Y al final fuimos unos 300 o por ahí, ¿no? Aficionados, que salimos por la mañana temprano de Alicante, llegamos a Madrid a la hora de comer, más o menos, bueno, antes, salimos sobre las 7 y llegamos sobre las 12 o por ahí, o sea que unas 4 o 5 horas. Y bueno, por la tarde pues todo el mundo, yo iba con Alberto Urriola, que iba a echar un cable para estar a pie de campo, y como técnico llevaba a Manolo Sánchez. Sí. Bueno, pues seguía el partido, tal. Había expectación porque el Real Madrid no daba sensación de poder ganar, ¿no? O sea, llegaba pero no mataba. Pero no llegaba del todo. No mataba, como suele decirse. Total que, digo, bueno, a ver qué pasa.
y llega el minuto 26 de la segunda parte, Sí. donde creo que fue Miguel Aracil, roba un balón en la línea de medios del Hércules. La manda en profundidad a Ramos, que había suplido en ese momento, creo que fue a otro compañero. Ramos se pega un carrerón por la banda izquierda, madre mía, se planta al borde del área grande, suelta un zambombazo, la pelota da en la base del poste, sale rebotada y Dante Sanabria, que venía de cara, remata a portería vacía. Gol. Bueno, yo, no sé, yo me quedé ahí roto porque gol, 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 gol. Y cuando termino y que quiero volver a hablar, no podía hablar. Había quedado sin voz del impacto que pues al regreso te puedes imaginar cómo fue, ¿no? Una fiesta seguro. Hubo que hacer un par de paradas para reponer bocadillos, para reponer bebida, porque la gente celebrándolo por todo lo alto, ¿no? Llegamos a Alicante, pues sí, sobre las 4 o las 5 de la madrugada, había mucha gente esperándonos allí en la estación y bueno, pues todo eran gritos de alegría y de lo que habíamos conseguido y tal. Bueno, había conseguido el Hércules. Nosotros habíamos aportado un pequeño granito de arena, pero nada más. Y bueno, hablando también un poquito de fútbol, quería preguntarte por la Copa San Pedro, que sé que también has estado muy involucrado en ella, incluso para que volviera y se asentara en la ciudad. Sí, yo con José Luis Pan Blanco Ayala, pues de siempre he tenido mucha afinidad, sobre todo deportiva. Él fue entrenador mío cuando era un chiquillo de baloncesto con el Obras del Puerto. Bueno, y de ahí pues nace una amistad realmente. Siempre que ha tenido algo importante de hacer, sea en deporte o lo que fuere, contaba, oye Rafita, tú conmigo, oye Rafita, tú conmigo. Y, por ejemplo, había desaparecido la vuelta a la escollera de Anado, la recuperó él. El torneo de hogueras de baloncesto lo recuperó también Pan Blanco. La Copa San Pedro, que estuvo 4 años sin estar presente por el tema, naturalmente, del traspaso, como yo digo, a la vida normal. Y bueno, pues ahí llegamos hasta. Luego se hace cargo él, fíjate, de la Semana Santa y dice que, Rafa, que cuento contigo también, pero digo, yo no, tú conmigo. Pero es que deja él la presidencia de la Junta Mayor de Hermandades y llega Ramón Campos Campos. Y me dice, Rafa, tú no te vas con él, Sí, tú te quedas a ayudarme. Pero oye, pues nada, lo deja Ramón Campos Campos y llega Emilio Coloma. Y con Emilio Coloma, pues estoy, pues no sé, 12 años, 13, 14 años, no recuerdo. Todo el tiempo que estuvo Emilio Coloma, estuve con él, realizando diversas funciones dentro del organigrama de la Semana Santa, ¿no? Y se marcha Emilio Coloma, que en paz descanse, y llega Manolo Ricarte. Y Manolo Ricarte dice, tú conmigo, pero van a ser mi asesor personal y asesor de la Semana Santa. Todos te querían, ¿eh? Algo harían bueno, bien para que todos quisieran estar a tu digo, lado. pero yo no quiero tal, no quiero que nadie se entere. Lo primero que hizo fue darlo a conocer al Diario Información. Bien hecho. Que yo era ahí estabas. Era digo, joder, bueno, pues nada, hecho. Y luego de Calpisa. Exacto, quería preguntarte, justo me has leído la pregunta que tenía en la mente. De Calpisa. Porque además ahora que León está en Asobal, Sí. que más de 30 años después Alicante vuelve a tener máxima división de balonmano. Pues mira, el título más importante que ha tenido el balonmano alicantino es la Recopa de Europa. Era entrenador, ya no era jugador, Pitu Rochel. Se jugó primero aquí en Alicante, en el Pitu Rochel, y ganó el Calpisa 21-15. Sí. Había que ir a jugar a Gunderbach. Esto era en la República Federal Alemana. Todavía no estaban las dos Alemanias.
Pero claro, por jugarse allí no había ni televisión, ni radio, ni nada para enterarnos qué ocurría allí, ¿no? Entonces, con mi amistad con Andrés Muñoz, hijo, que sí había viajado, quedamos, dice Rafa, si hay noticias positivas, te llamo a casa y te digo qué es lo que ha ocurrido y tal. Digo, bueno, si me llamas que sea una buena noticia. Y estando comiendo, suena el teléfono. Lo cojo. Rafa, soy Andrés, somos campeones, somos como que sí, que hemos perdido, pero hemos perdido 18-16, somos campeones de la Recopa de Europa. Dilo. Ese día, por la tarde, jugaba el Hércules, precisamente. Pues bueno, minutos antes de comenzar el partido, voy a la cabina de megafonía y doy el resultado que se había dado y que, por tanto, el Calpisa se había proclamado por primera vez en la historia alicantina campeón de la Recopa de Europa de balonmano. Bueno, el público empezó a gritar Calpisa. La verdad es que son momentos muy confortables de recordar. Voy a ir un pelín al presente porque te voy a hacer una pregunta un poquito difícil, ¿vale? A ver. Pero teniendo en cuenta esa época tan dorada con el fútbol, el balonmano, luego incluso el baloncesto Perfecto. también, ¿por qué todo cayó? ¿Qué pasó en Alicante para que el Hércules, ya sabemos que en este siglo XXI, por suerte para hablar de Hércules estamos hablando del XX, porque el XXI no está yendo como debería? El León ahora ha vuelto, pero hasta que ha vuelto un equipo de balonmano no había. 30 y tantos años. Exacto. El Lucentum también estuvo jugando playoff, jugando Europa y cayó. ¿Qué es lo que ha pasado en Alicante? Bueno, yo creo que el principal ha sido el económico. Y no tenemos grandes empresas que nos puedan apoyar, porque no todo tienen que pagarlo las instituciones oficiales, ni diputación ni ayuntamiento. Ellos pueden ayudar, yo lo veo correcto, pero ellos no pueden hacerse cargo de todo ese dinero que cuesta mantener un equipo en segunda división nacional, por ejemplo, o primera nacional, o balonmano nacional de élite, o baloncesto de élite. Hay que apoyar con empresas privadas que quieran. Mira, ese tema yo lo comparo y le tengo una envidia sana con Elche. Elche ha necesitado cualquier cosa, sobre todo en fútbol, y han salido, pues no sé, 50, 70, 80, 100 empresarios y han dicho, ¿cuánto hay que poner? Aquel Elche de la cooperativa, incluso. Claro, pero eso fue mucho antes, sí, eso fue mucho antes. Te hablo sí, de ahora. De ahora, ¿no? ¿Cuánto hay que poner? Tanto. Ahí están. Cada empresario ponía un dineral Sí. y salvaban al Elche. Con mayor o menor fortuna, pero ahí continuaban en primera y en segunda división. Sí. Pero aquí solo hay una persona que haya puesto o que esté poniendo, y claro, no siempre salen las cosas como uno quiere. Bien. Porque además, bueno, si no sabes de ese deporte, pues si te dejas influir por gente que dice que sí saben, pero que a la hora de la verdad pues cometen demasiados errores, pues ocurre lo que está ocurriendo. Y ya que estamos en el siglo XXI, aunque estemos hablando un poco del siglo XX, quería preguntarte, porque creo que también es un evento muy destacado en la provincia de Alicante, y es esa gala anual del deporte y también cómo se celebra en la Nucía, en ese complejo deportivo que tiene, y por tu presidencia en la Asociación de Periodistas Deportivos de Alicante. Sí, mira, yo desde hace unos años estoy ligado a la directiva nacional y bueno, pues en la Nucía, cuando a poco de salir elegido Bernabé Cano como alcalde de la localidad, me llama para realizar una serie de entrevistas para dar a conocer un poquito más en la Nucía y en concreto pues lo que era el complejo de Camilo Cano, que en principio era solo un pabellón cubierto, que ese pabellón pues al final está lleno de no sé cuantísimas cosas deportivas, ¿no? Y me preguntó Rafa, ¿podríamos traer aquí la Gala Nacional del Deporte? Tú que estás allí metido, digo, bueno, pues vamos a hacer gestiones. Hago gestiones y efectivamente trajimos por primera vez, creo que fue en el año 17,
la Gala Nacional del Deporte y el Congreso Nacional de Periodismo Deportivo. Pasa el tiempo, pasan los años y 4 años después nos ocurrió que después de tener comprometido la gala y el Congreso, se nos vino abajo, hablo de nuevo con Bernabé Cano y nos acoge en su población, ¿no? Y ya dijimos, bueno, pues en vista del éxito tenido, cada vez que tengamos problemas, o cada 4 años, volvemos a la Nucía a llevar a cabo. O sea que si todo va bien, a lo mejor el año que viene nos toca volver a la Nucía para llevar a cabo esto donde vienen las primeras figuras del deporte nacional, tanto de fútbol como de baloncesto, como de balonmano, como judo, como yo qué sé, de todo. La flor y nata del deporte que ha sido o campeón olímpico, o campeón del mundo, o campeón de Europa, pues están presentes en esta gala. A lo largo de tu trayectoria, por tu trabajo, has llegado a conocer a muchos deportistas de élite. Has estado, por ejemplo, con Isabel Fernández, alicantina, con Miriam Blasco, que es casi alicantina, es pucelana, pero es casi alicantina. Las dos judo, has hablado de judo, judocas olímpicas y de muy buena trayectoria y de élite realmente. Sí. Y hay una anécdota de Isabelita que, bueno, me dijo que si podía se acercaba, ¿no? Isabel Fernández no iba para judo. Isabel Fernández era una gran jugadora de balonmano, y con su equipo de Torrellano, pues consiguió ser campeona provincial y demás, ¿no? Pero mira por dónde José Alberto Valverde, que estaba aquí realizando ya las funciones de entrenador de judo y demás, haciendo muchas cosas y tal, pues comienza a hacer judo Isabel, y es la alicantina más laureada que tenemos. Sí. Tiene en su haber, pues, los 3 grandes galardones los tiene en su poder. Exacto. Juegos Olímpicos, Mundial y Eurocopa. Entonces, claro, es algo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y Miriam Blasco también, porque fue la primera medalla de oro que conseguimos, la consiguió ella, y en este caso defendiendo el pabellón de Alicante, aunque era nacional, ¿no? Porque, bueno, ella ha estado muchos años residiendo aquí en Alicante, ahora lo hace en la capital de España, pero sigue teniendo casa aquí y de vez en cuando regresa así. También Alicante ha seguido transformándose dentro del deporte y llegó la Volvo también, que ha sido de mucha importancia. Bueno, la Volvo, yo recuerdo que la primera vez que hubo una reunión para hablar del tema, se dijo que era itinerante, ¿no? La salida de la misma, ¿no? Cada vez en una localidad distinta. Y alguien me dice, propon que si la Generalitat apoya, se puede quedar en Alicante y ser sede casi permanente de la Volvo. Total, que yo a los responsables de la misma, pues hablo con ellos, digo, mira, os traigo esta propuesta y tal, y se aceptó. Y por eso, bueno, pues la Volvo está tan ligada a Alicante desde su inicio, ¿no? Porque, bueno, se comprometió la Generalitat a llevar a cabo esto, y el Ayuntamiento de Alicante también, y la Diputación también. Entonces ahí hubo 3 fuerzas vivas que dijeron que no se nos escape, y nos ha escapado. Y ahora voy a desvelar una cosa de la que hablábamos cuando estábamos preparando el acto, y es que me contaste que una de las cosas que más te impresionó en un partido del Hércules fue Sándor Müller en Vitoria. Háblanos qué pasó, qué es lo que ocurrió ahí realmente. Bueno, Sándor Müller era un jugador húngaro, estuvo en el Hércules, y estaba de entrenador con el Hércules Pachín, que había sido jugador del Real Madrid. Y tocó jugar en Vitoria frente a la vez, y yo salgo en coche por la mañana temprano, pero a la altura de Villena estaba cayendo una nevada espectacular, con lo cual
la Guardia Civil dice que no se podía seguir adelante. Madre de Dios. ¿Y yo qué hago? Regreso, hablo con el presidente del Hércules, con don José Rico Pérez. Don José, me pasa esto. Y yo tengo contratado el partido, que tengo que darlo y demás. Vamos a ver qué podemos hacer. Total, que encuentra un hueco en el tren que salía de Alicante hacia Bilbao. Y dice, mira, te encontré un billete. Si quieres, digo, pues sí. Llegaba a las 4 o las 5 de la mañana a Vitoria, de allí al hotel, descansé un par de horas así, me levanto y cuando abro que había amanecido, aquí estaba todo blanco, blanco, blanco. Era una capa espesa de nieve donde no se veía nada. Bajo a desayunar y le digo al camarero, digo, aquí hay una buena nevada, ¿no? Digo, sí, digo, el partido entonces no se va a jugar. Y dice, ¿cómo que no? Y dice, están los militares quitando y apartando la nieve a los lados para que se pueda. Digo, no, no es posible. Dice, sí, es posible. Pues nada, llega la hora del partido y 10 minutos antes todavía no estaban quitando nieve. ¿Eh? Salen todos los jugadores y todo el mundo haciendo exclamaciones. ¡Oh! ¿Qué pasa? Ese chico está loco. Y era Sandro Müller, que salió en pantalón corto y camiseta corta. El resto de jugadores, tanto del Alavés como del Hércules, llevaban incluso leotardos y manga larga. ¿Eh? Bueno, y veo, saludan y tal, y después de saludar, veo que sale el tío corriendo hacia uno de los bancos de nieve, se tira contra ellos, empieza a coger nieve, ¡hola! A restregarse la nieve por todo el cuerpo, tal, y todo el mundo mirando, y yo decía, este tío está loco, Bueno, pues así está. Total, que el Hércules empató ese partido, creo que fue a 1, y el gol lo marcó él. Entonces Pachín, con buen criterio, dijo, lo saco antes de terminar el partido, lo sustituyo, a ver qué pasa. Pues lo que pasó es que cuando lo trasladan, lo cambian, y se está retirando, todo el público se puso en pie aplaudiendo a Sandro Müller. O sea que fíjate, eso me impresionó. Normal. No, es que yo no había visto esto en mi vida. Puede ser una de las cosas que más te hayan impresionado Sí, de tu la carrera. verdad es que sí. Y otra es en Pamplona, transmitiendo un partido, hacía un frío que pelaba. Y yo estaba con el micrófono en la mano y me tiré todo, no me había llevado guantes. Cuando terminó la primera parte, yo no podía abrir esta mano, ni el micrófono me lo podían quitar. Tuvieron que venir de Cruz Roja a darme unos masajes, y tal. Y los compañeros de COPE en Pamplona me dicen, ¿tienes frío, verdad? Digo, sí. Dice, van a entrar en calor enseguida. Trajeron una botella de pacharán, cogieron un vaso, lo pusieron para mí y dicen, bébelo. Digo, que estoy yo también, que lo bebas. Bebí y efectivamente a los 10 minutos, oye, una sensación, una cosa increíble, vamos. Y efectivamente, bueno, por ahí. Y en el campo de la pulmonía del Valladolid entrenado, cogí, pero un gripazo de tremendo. Cogí frío porque entraba el frío por todos los sitios. Con razón le llaman el campo de la pulmonía. ¿Sabes? Sí, fíjate. Y cambiando un poquito de deporte, tengo aquí apuntado también que cubrías con Vigueras aquella Vuelta Ciclista San Joan de Alacant. A San Juan de Alacant. Exacto, que de hecho, solo por poner un poco en contexto para que se sepa, ayer se anunció la Vuelta a la Comunidad Valenciana y la etapa reina está en Alicante, y va a haber dos, una de ellas pasa por Alicante Capital y termina en San Vicente. Exacto. Y la otra tiene la salida en la Nucía. En la Nucía, que también hemos hablado de ella. Entonces, la provincia de Alicante ha sido muy amante del ciclismo. Lo ha demostrado muchísimo. Y aquí pues, bueno, han salido prácticamente corredores importantes, como por ejemplo Vicente Belda. Es un corredor importante y tal, ¿no? Que luego fue director del Kelme, del equipo de Kelme, de ciclismo, pues, con Pepe Quiles al frente, de la familia Quiles, de los Kelme. Y bueno, pues en San Juan se hacía una carrera amateur de sub-20, de ciclismo sub-20, y nosotros, Paco Vigueras y yo, digamos que retransmitíamos en directo esa. Paco era
más prudente se quedaba. Yo era quizá un poco más atrevido, iba en una moto, Sí. con todo cargado y con micrófono, retransmitiendo. Estamos bajando por la Carrasqueta tal, estamos tal, vamos a girar, nos vamos hacia Gijona, vamos a tal. Sí. Y Pablo decía, sí, sí, yo estoy en el punto no sé cuánto y sé que es cierto, ¿no? Que vais por ahí y tal. Y nos gustaba mucho el ciclismo también, retransmitirlo. Ya no solo ese, también se celebraron, pero en menor escala, en San Vicente, el ciclismo también, súper tanto, pero bueno, ahí queda. Sí, vamos a abrir ahora el capítulo de música, pero antes voy a retroceder un poquito al Hércules. Es que te hace una pregunta y quiero una sola palabra, bueno, Venga. realmente dos. Mejor entrenador de la historia del Hércules. Sin lugar a dudas, Arsenio Iglesias, no hay otro. ¿Qué relación tienes Arsenio Iglesias, Rafael Rodríguez de Gea y la música? Bueno, Arsenio Iglesias vivía en el Hotel Maya. Esa era su residencia en el tiempo que estuvo en Alicante. Por aquel entonces, yo estaba de disc jockey en la discoteca El Tijal, que pertenecía al Hotel Maya. Y por las tardes, cuando nada más abrir, y estaba Arsenio, me conocía por entrevistarle durante el año 75, 76 y tal, pues me conocía y me llamaba Rafiña. Y me bajaba y decía, uy, Rafiña, he tomado el cafetito. ¿Podría usted ponerme una cancioncilla que a mí me agrada? Bueno, pues, dígame cuál es. Decía, Urrienseira, de María Hostiz. Y le ponía esa canción de María Hostiz. Y el hombre se bebía, no sé si su Coca-Cola, su cubata, lo que fuere. Lo estaba escuchando eso. Luego decía, póngame algo más ligero ahora. Le ponía algo más ligero y antes de que entrase la gente, Sí. decía, bueno, ahí se queda, que disfrute, que yo me voy para arriba. Y se marchaba otra vez a su habitación, que era una habitación especial, donde tenía, por supuesto, de todo. Y es que además de periodista musical también fuiste disc jockey. Cuéntanos un poquito cómo era Sí. la fiesta en aquella época en Alicante. Pues la gente joven tenía que divertirse. Estas dos fueron las dos primeras discotecas que se abrieron en Alicante, ¿eh? Luego ya llegaron otras, tal. Incluso luego la más importante de todas fue Il Paradiso, en la playa de la Albufera, donde el amigo Reina, por ahí anda metido Luis Vicente también, no sé, que estuvo algún tiempo por allí también y nos conocimos también. Pues bien, pues el amigo Reina dice, necesito un presentador. Rafa ha estado en muchos sitios de jurado, presentando y tal. Y habló conmigo, Rafa, necesito que seas el presentador de todos los actos musicales que lleve a cabo Il Paradiso. Bueno, por eso yo pues he entrevistado, pues bueno, yo qué sé, Miguel Gallardo, Lorenzo Santamaría, Los Puntos, Juan Bau, yo qué sé, no sé, es que es inconcebible. Pues y luego aparte, los viernes por la noche llevábamos siempre a efecto un concurso. En este caso el primero fue, lo recuerdo, Gracias Dios, por fin es viernes, donde la gente salía a bailar y los que mejores lo hacían, la pareja que mejor lo hacía y demás, se llevaban un premio. Más tarde nació el de Gracias Dios, por fin es viernes, o Gris, ¿sabes? Pues bueno, pues con lo mismo. Y hubo en algún momento muy álgido, quizá, de las presentaciones, donde había un compañero que le llamábamos el Chorra. Era, bueno, dos veces yo. Con Ferrer, pues bueno, dos veces yo. Que lo tenían que poner a mi lado, porque si no yo me quedaba sin chaqueta o sin botones. La gente cuando salía quería tener un recuerdo y se tiraba a quitar botones de la chaqueta o del este. Era una cosa increíble. Y tuvieron que poner a este chico, porque si no,
yo necesitaba para cada actuación, para cada eso, una chaqueta nueva. O sea que era increíble. De hecho, como periodista musical y presentador has tenido la ocasión y la suerte probablemente de conocer a muchos grandes músicos, de visitar muchos conciertos. Sí. Uno, para mí, quizá el más importante, fue el que realizó en España la orquesta de James Last. Fue en Girola, y me acompañaba mi esposa, como mejor, digamos, presentador musical de Alicante. Me nombraron a mí, a nivel nacional, de cada provincia española, iba uno, ¿no? Y yo quedé en ese, ¿no? Y la verdad es que fue un concierto inigualable, inimaginable. Y todo venía también porque yo fui componente del jurado del programa Aplauso y en concreto, del apartado que se titulaba La Juventud Baila, con Fradejas. Ese lo llevaba Fradejas, aunque el director era José Luis Uribarri. El director era José Luis Uribarri de todo. Y bueno, pues a mí me llamaban, me tocaba subir a Madrid, o en avión, o venía un coche oficial de Radio Televisión Española a recogerme, me llevaba, luego por la noche me traía, o sea, eran unos viajes, y lo pasé también extraordinario. Por cierto, que en la última etapa mía, como formando parte del jurado, hubo una pareja alicantina, él se llama Carlos, era un chico que bailaba fenomenal, no me acuerdo el nombre de la chica, se quedaron subcampeones de España, Casi. Subcampeones de España de baile, ¿no? Y también fíjate. organizaste ese autobús para ver a Bob Dylan en Bueno, Valencia, eso es. Incluso fue la Saleta como alcalde allí en el autobús. Eso fue también otra de esas ideas que me dan a mí charladuras de vez en cuando. Y venía Bob Dylan a actuar en España, iba a Madrid, iba a Barcelona y no recuerdo si iba a algún sitio más. Y cayó, una ciudad donde iba a ir cayó. Y entonces nombraron Valencia, de verdad. Sí. Y se me ocurre a mí, yo sé que aquí, por mi condición musical también, sabía la cantidad de fans que tenía Bob Dylan en Alicante, ¿no? Hablo también con Félix y le digo, no, Félix ya no estaba, creo que fue Gabriel, el de director. Y le digo, oye, Gabriel, pasa esto, podríamos hacer, y nos pegamos el pegote, ¿no? Nos ponemos ahí la flor. Bueno, ¿qué tal? Pues venga, muévelo. Lo muevo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el primer día que se abre la escritura, me veo aparecer por la emisora a José Luis La Saleta y a su esposa Belín. Rafa, apúntanos. ¿Cómo? Que nos apunte, que nos vamos contigo a ver a Bob Dylan. Y luego vino también Carlos Mateo, que era el responsable principal de la CAP, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, culturalmente. Y vino también y me dijo, Rafa, que yo voy contigo, que me voy contigo para arriba. Y efectivamente, allí, bueno, llenamos un autobús de 50 plazas y fuimos a ver a Bob Dylan. Entonces, bueno, fue realmente tanto José Luis como Carlos y la gente que iba, pues, cuando regresamos a Alicante, pues me felicitaron porque decían, bueno, esto ha sido gracias a ti, si no, no hubiéramos podido ir, porque hubiéramos tenido que ir con nuestros coches particulares u oficiales, y claro, eso no estaba bien visto para ir a ver un concierto. Entonces, bueno, pues nada, y ahí quedó la cosa. La música, por supuesto, es cultura, y yo creo que hablar de cultura en Alicante, hablar de historia también en Alicante, es hablar del Ateneo científico, literario, artístico y cultural de Alicante, del que también tienes vinculación. Sí, bueno, yo soy el vicepresidente primero, pero tengo unas compañeras extraordinarias, porque actualmente soy el único varón dentro de la junta directiva. Quizá por eso pues se me respete un poquito más, no lo sé. Pero bueno, el caso es que al frente está Maribel Bernabox, a pesar de su edad, pues bueno, aguanta al pie del cañón, pero de qué manera. Hoy hubiera estado aquí, pero sus enfermedades y sus cosas pues no la dejan tranquila y por eso no está, ¿no? Y la verdad es que trabajamos, ahora menos, yo reconozco
que ahora aporto mucho menos al Ateneo de lo que hace, por ejemplo, un par de años, y durante bastantes he aportado, he intentado llevar a cabo, llevando a efecto, ayudando en la poesía, en presentaciones de conciertos o de inauguración de pintura, de tal. O sea, siempre que Maribel no ha podido o tal, Rafa, hazlo. Últimamente ya no puedo y le cae a otra persona, que en este caso es por la generala Inma, la que le toque llevar a cabo todos esos temas, ¿no? Pero sí, la verdad es que en el Ateneo hemos hecho cosas muy importantes, de ahí que nos diesen el premio Miguel Hernández de Artes Plásticas en el año 2023, creo que fue, o 2022. O sea, un premio realmente importante de la Diputación Provincial a una entidad como el Ateneo es realmente interesantísimo, ¿no? Señal que, bueno, también es verdad que, bueno, el Ayuntamiento de Alicante también nos otorgó hace tiempo, pues, el ser alicantinos de honor por llevar la cultura y por llevar el tema a todo el ámbito alicantino cultural. Y hablar de cultura y también un poco de fe y de pasión en Alicante es hablar de la Santa Faz y de esa romería que llevas haciendo prácticamente toda tu vida y que también has formado parte en cierto modo. ¿Cómo era la romería? ¿Cómo ha avanzado hasta ahora? ¿Qué significa también para ti la Santa Faz? Un poquito yendo a lo más emocional. Para mí la Santa Faz lo es todo. Yo siempre que puedo, pues le pido a la Santa Faz. Unas veces nos escucha, otras menos, pero bueno, siempre. Y la verdad es que yo desde que era un niño, prácticamente con mis padres, pues acudía a la romería de la Santa Faz, y andando, como debe ser. Y bueno, luego ya cuando ya uno es mayor, pues con los amigos continuaba yendo a la Santa Faz. Y una vez que ya eres profesional, eres periodista, eres tal, pues lo ves desde distinto punto de vista y quieres ayudar en lo que sea, organizando distintos aspectos de la peregrina, ayudando a que mejore en cuanto a la asistencia o al recorrido en los años principales. Y luego, últimamente, bueno, ya hace algunos años, bastantes, yo diría que unos 20 años por ahí, tengo la fortuna de leer en la misa de campaña, pues leer o bien la segunda lectura o bien las preces, ¿no? Eso pues naturalmente para un alicantino le llena de orgullo y más sabiendo que ya no solo es el pueblo que está allí observando, viendo, sino que a través de los medios de comunicación pues está llegando a muchísima más gente que no ha podido ir, y piensas que estás aportando un granito de arena con respecto a la Santa Faz, que es, como sabes, digamos que después del rocío, es la romería más grande. Primero el rocío, eso está más que visto. Y después está, naturalmente, la Santa Faz. O sea que... Y aquí una pequeña confesión que creo que compartimos un poco. Yo le he pedido 1000 veces a la Santa Faz que suba al Hércules, pero no me hace mucho caso, ¿eh? Te lo acabo de decir. Exacto, no me hace mucho caso. Y hablando también de estas costumbres religiosas, formas parte de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, estuviste en la directiva cuando era la Asociación de la Prensa, y entre otros muchos logros estuvo la consecución de la imagen del resucitado. Sí, aparte de trabajar, de conseguir, conjuntamente con Blas de Peñas, que ya lo comentó en su momento, pues el poder obtener la emisora de FM de Onda Cero en Torrevieja, pues logramos también llegar a un acuerdo con Asisa. Sí. Luego tuvimos también la posibilidad de hablar con la Generalitat y llevar a cabo
periodistas 2000, y faltaba algo. En Alicante faltaba algo. Y bueno, yo propuse a la Junta Directiva, oye, en la Semana Santa no hay un resucitado. El domingo no hay nada, y tal. ¿Ah? Dice Blas, pues es verdad, Rafa. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar con Pepe Pan Blanco, hablamos con Pepe Pan Blanco, tal, y efectivamente, dice Blas, aprobado, nos vamos a Madrid, y se fueron a Madrid. Pepe Pan Blanco, Ramón Gómez Carrión y Manolo Ricarte, que por aquel entonces era capataz de varias cosas. Y fueron a Madrid y escogieron esto. Eso les sirvió también a ellos para evadirse unos días y estar por Madrid, ¿no? Y vino ese resucitado que tuvo como padrinos, a Arturo Ayala, a Pedro Boc y a don Manuel. Y esos fueron sus padrinos. Su bautizo tuvo lugar en Nuestra Señora de Gracia, sí, Señora de Gracia. Y cuando terminó el acto, recuerdo que en la plaza, allí se formó una fiestecilla, dando a conocer pues lo que era esa imagen, invitando a rollitos, a mistela y todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues me cabe también ese honor de haber conseguido con Alicante, que luego, además en principio se le llamaba el resucitado de los periodistas. A los pocos años, una vez que salimos de la directiva, Blas y yo y tal, pues el presidente siguiente dijo que la asociación no tenía que estar metida en esas cosas, que por ejemplo que se le quitase el nombre de hablamos con la Junta Mayor, y efectivamente lo comprendió, dijo ya no es el de los periodistas. Lo que sí es de los periodistas, sigue siendo, se diga lo que se diga, es el islote de Benidorm. Ese, mientras esté viva la asociación de periodistas, será la isla de los periodistas. Desde hace muchísimos años, ya hace añitos, años, ya por el 50 ya se le llamaba. Y que además contaremos 1000 veces como periodistas la leyenda del gigante que le dio la patada a la montaña y se puso la isla de Benidorm. Y hablando un poquito también de Semana Santa, te concedieron el emblema extraordinario de oro del 80 aniversario de la Semana Santa Alicantina en 2024. También tienes el emblema de palma y brillantes de la Junta Mayor. Antes ya has mencionado que has tenido diferentes cargos dentro de la Junta. Sí. Coméntame un poquito cómo es la Semana Santa Alicantina, pero sobre todo cómo avanzó desde que tú empezaste hasta ahora, cómo esa tradición ha ido avanzando. Mira, es muy difícil hacerte una valoración sobre ella. No tiene nada que ver con la Semana Santa andaluza. No tiene nada que ver con la Semana Santa castellana. No. Tiene su propia idiosincrasia. Es una Semana Santa alicantina, mediterránea, que luce por el sol que tenemos, por nuestro mar azul y por la impresión que nos llevamos de todo ello, ¿no? No somos ni mejores ni peores que nadie. Lo que sí tenemos es mucha fe en nuestra Semana Santa, y cada uno en la hermandad o cofradía que está aporta toda su sapiencia para mejorarla y para que la Semana Santa tenga su propia identidad. Y eso, la verdad, no es fácil. No es fácil, pero año tras año, granito a granito, se va consiguiendo. Hay personas que le dedican mucho más tiempo. Yo le dediqué mucho tiempo. Ahora hay otras que le están dedicando muchísimo tiempo a la Semana Santa y están consiguiendo objetivos realmente importantes. Porque, por ejemplo, últimamente tenemos desde hace 3-4 años la presentación del cartel de Semana Santa, que eso es una maravilla, una verdadera maravilla. Ahí no hay nada que envidiar, fíjate lo que te digo, a lo que me estoy exponiendo, nada que envidiar a cualquier cartel de Semana Santa andaluza. ¿Pero por qué? Porque está hecha con gente profesional, que además suele ser andaluza,
y trabaja para la Semana Santa de Alicante. Yo la verdad que, por eso te digo que es difícil, pero yo la valoro muy positivamente, muy positivamente. O sea que, pues, y recuerdo cuando se iniciaron las primeras saetas, que estábamos en la calle Mayor, en una taberna que había allí, y allí Pepe Pan Blanco se traía cantadores y tal para hacer las saetas. Sí. Y avanzando un poquito también, por supuesto hay devoción por la Santa Faz, hay devoción por la Semana Santa y por nuestro patrón, por Bueno, San Nicolás. sí. Mira, San Nicolás era el gran desconocido para Alicante, porque todos teníamos a la Virgen del Remedio, nuestra patrona, pero el patrón estaba prácticamente desaparecido, o sea, no se le prestaba la debida atención, ¿no? Entonces, en el año 79, yo recuerdo que yo aún no estaba metido en la junta directiva del patrón, hablo con el incipiente, ¿cómo se llama? Incipiente gramo de moros y cristianos. Sí. O sea, se lleva a cabo ya, se está gestando, efectivamente, se está gestando la Junta Central de Moros y Cristianos de Alicante en el propio año 79, donde Leoncio Inglés, que era un directivo de San Blas, propone al ayuntamiento que hacer moros y cristianos para la ciudad de Alicante en diciembre. Sí. Se acepta y, bueno, por distintas circunstancias, este Leoncio Inglés deja de estar al frente de la misma y se nombra como presidente a Juan Córcoles, Sí. y es presidente de la primera Junta Central de Moros y Cristianos de Alicante. Y nace para aportar su granito de arena al patrón San Nicolás. Porque el día anterior es el día de Santa Bárbara, es el día del castillo, donde había una imagen que recuerdo que llevamos los moros y cristianos de entonces allá arriba, y que desapareció, y que nadie sabe dónde está esa imagen. Pero bueno, allí estaba. Y por eso, al principio, hubo unos años donde se celebraba, bueno, de una forma realmente importante, el desfile de los moros y cristianos de Alicante en honor a San Nicolás, que incluso un año, no recuerdo, el primero o el segundo año, en la playa del Postiguet, en el aparcamiento, trajimos un camión entero Sí. de, ¿cómo se llama? De mejillones. Sí. De mejillones. Y se fueron repartiendo la gente que iba pasando por allí y se le iba regalando las bolsas de mejillones y tal. Era para tener un atractivo más para que por la tarde fuesen a ver el desfile, ¿no? Pero a los 4 años o por ahí, ya el ayuntamiento dijo que no podía costear todo Sí. el tema Todo de el bandas de concierto. música, de tal, y que había que pagárselo por parte de lo cual hizo que se bajara bastante el pistón, y de ahí que en el año 86 desapareciese la Junta Central de Moros y Cristianos de Alicante y los moros y cristianos de Alicante en honor a San Nicolás. Pasaron muchos años hasta que se volvió a retomar y ya nació la Federación Alicantina de Moros y Cristianos. No, pero eso fue ya bastantes años después, fue del 86 al 90 y tantos. Y hablando de moros y cristianos, estuviste en ese primer desfile de la fila juvenil en San Blas, porque tu barrio es San Blas, al final San Blas es sinónimo de moros y cristianos, Sí. y también has tenido mucha relación con Altozano, con Villafranquista, que vamos a ver más adelante, pero háblame de esa primera fila Sí, juvenil. mira, allí en San Blas había unas cabezas visibles de esa fiesta, que era Miguel el Chorizo, Manolo el Almanseño, ¿cómo se llamaba?
Blas, Manolo Gea, que era ¿cómo se llama? El concejal, no, era uno de los importantes de la fiesta en San Blas. Sí. Y bueno, le dijeron, bueno, salían toda la gente mayor, pero mira, todos tenían hijos, y pues de mi edad más o menos, ¿no? Estaba Jaime, estaba Manolo Marín, estaba el Rilo, estaba Juanjo, estaba yo, pues no sé, éramos 8 o 9 chiquillos. Dijeron, vosotros vais a desfilar también por primera vez. Y efectivamente nos alquilaron unos trajecitos y tal, y salimos desfilando. Y esa fue la primera fila infantil que salió en Alicante desfilando en moros cristianos. Y hablando un poquito también de los moros y cristianos de Altozano, háblame de estas embajadas y de cómo se aprobó ese texto de interpretación. Bueno, los moros y cristianos los escribió Alonso Martínez. En un principio no se le aceptó y hubo que ir más tarde para posteriormente a otra convocatoria volverla. Entonces me tocó leerlas a mí, las embajadas, y bueno, pues con mi lectura sí se aprobó. Y luego, pues al aprobarse, tuve que ser durante 14 años el embajador cristiano de Altozano. Y como apunte solía llevar o bien a mi hija o bien a Javi Torres, por si acaso había algún despiste en la lectura y tal, o cuando estaba, pero bueno, bien, la verdad es que bastante bien, ¿no? Muy satisfecho ahí también, porque fue el que tener las embajadas propias Altozano, que las escribiese una persona de Altozano, Sí. y que, bueno, pues yo tuve la fortuna de dar en el clavo para que salieran adelante. Le da más identidad realmente también, el que al ser una persona de la tierra, sí, del barrio. Aunque no era del barrio, pero llevaba ya Sí. bastante tiempo viviendo allí. Y bueno, pues ese fue el motivo principal. Y lo hemos visto en las fotos, tu relación, que de hecho fuiste fundador de los aragoneses, también has Efectivamente. estado con los nómadas, los moros del cordón, has estado en diferentes comparsas. Sí, señor. Y últimamente, bueno, en el Palamón, en Villafranqueza, muy satisfecho y muy a gusto con la comparsa Moros Viejos, donde aquello, más que una comparsa, es una familia grande, porque todos nos llevamos perfectamente, somos amigos, cada uno tendrá sus ideas políticas, sindicales, como quiera, pero ahí no entra nadie. Nosotros vamos a la fiesta, que es lo que nos gusta y que es lo que nos importa, ¿no? Y de ahí, pues bueno, de ahí pueden nacer un montón de cosas para ayudar en el Pálamo, en lo que sea. Y efectivamente a mí, pues bueno, pues la verdad es que se me ha admitido de una forma muy grata y muy querida, y bueno, pues ahí estamos. Y además eres cronista, que en cierto modo es el trasladar ese legado. Sí, bueno, en la Junta, en la Asociación bueno, ahora ya es Federación, en la Federación de Moros Cristianos del Pálamo, yo entré en la Junta Directiva, que por cierto terminamos hace 4 años, porque terminamos este año, y el presidente Tonete me dijo, Rafa, te vas a encargar de ser el cronista, para dar a conocer a la UNDEF todos los actos que llevamos a cabo, todo lo que hacemos, y luego para escribir en nuestra revista del Pálamo de los temas que tú creas interesantes y adelante, ¿no? Y efectivamente, así lo estoy haciendo. Y también has sido durante más de 40 años jurado de Les Fogueres de San Joan, Sí. de nuestras fogueres. ¿Cómo han avanzado las hogueras? ¿Cómo eran hace 40 años? Bueno, hace 40 años veías tú por las afueras de Alicante, sobre todo, unas escayolas grandísimas que servían para hacer el ninot. El ninot se hacía con papel, con tal, se le daba con una cola especial, luego se quitaba, se dejaba secar el ninot y luego se pintaba. O sea, tenía un trabajo, era un trabajo, pero un trabajo arduo y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente
ha cambiado tanto que no tiene nada que ver. Y aquí hay una persona como es Rafael Adrover que puede testificarlo, no tiene nada que ver. Digamos que las figuras de Ninot de hace 40 años con lo que hay ahora, nada en absoluto, nada. ¿Por qué? Pues porque todo cambia, los elementos para construir y para llevar a efecto un Ninot también, con todos los nuevos productos que hay en el mercado. Y, por desgracia, aunque queremos decir que es que hogueras, está viendo una invasión valenciana importante, ¿no? No es malo, pero tampoco deja que la hoguera en sí se desarrolle mucho más. Eso de hecho me lo estoy apuntando como me lo estás diciendo. Y ya esta es la última pregunta y ya terminamos para que la gente pueda también compartir sus preguntas y demás. Y es que estás hablando de los ninots y yo quería preguntarte si alguna vez te imaginabas que tú podías salir en un ninot de la hoguera oficial. La verdad es que no, la verdad es que no. Y mira que me había propuesto años. Y el año 24... El año 2024 en esa hoguera que Pedro Espadero dedicó a la prensa. El año 2024 me dice Pedro, te debo una, ¿eh? Y te debo una desde hace no sé cuántos años. Y ahora digo, no, efectivamente, digo, una me debes. Y sí. Dice, pues mira, este año, fíjense, el año 25, vas a tener tu Ninot. No me digas. Pásate por el taller. Pasé por el taller, me hice unas pruebas, unas fotos, unas cosas y tal. Y efectivamente, en la hoguera oficial del ayuntamiento puso un Ninot sobre mi figura. Y como el título de la hoguera era los números de la 11, a mí me dio el número 1, el galán. Y dice, pues tú has sido el galán de la información alicantina, el galante. Pero me sacó, bueno, vaya un timito, bueno, casi nada, ¿no? ¿Sí? Rafa. Yo buscando el Ninot, yo sabía cuál era porque ya lo había visto, pero tú no sabías encontrarlo porque te puso tan guapo que dices, ¿dónde está el mío? ¿Dónde está? Venga, yo otra vez. Sí, es verdad. Tienes razón, Rafa. Sí, es verdad. Porque me puso tan esterilizado y tan buen aspecto y tal que yo ni me reconocía hasta que al final se me quedó mirando y digo, anda, pues es verdad, sí soy yo, pero cuando tenía 20 años o por ahí, o 30, ¿no? Sí. Ese nombre a los números, que es otra tradición alicantina. Y Rafa, muchísimas gracias. Creo que aquí hemos aprendido, algunos recordado, otros conocido, porque había muchas cosas que probablemente no conocíamos y que estos son las voces del siglo XX y creo que tanto en Radio Popular como en la Radio Televisión Valenciana, incluso con letras, tú has sido voz de esa segunda mitad del siglo XX alicantino y hoy vuelves a serlo en ese recuerdo. Y hablo en nombre de todos, estoy segurísimo, cuando te agradezco todas estas palabras y ya os dejo el turno a todos vosotros, que si alguno ahora quiere hacerle alguna pregunta a Rafa, está mi compañera May Báñez. Sí, las preguntas, ¿Qué os pasa por favor, el que sean breves porque tenemos un montón de gente que seguro que quiere preguntar muchas cuestiones a Rafa. Bueno, Rafa. Dime Merceditas. No. Es la primera vez que dices mi nombre y mis apellidos. Si he subido de categoría, gracias, pero te recuerdo que soy mayor que tú. Claro. Bueno, escucha, la primera vez que yo entré, es que hoy he comprendido por qué tú tocas todos los palos. Dime si estoy equivocada. La primera vez que entré en la COPE, por cierto, un lugar lúgubre, pero luego al entrar me di cuenta de que, bueno, la primera mesa, que la ocupabas tú, eras guapo. Después había Félix Pargreño, que era impecable. Después José María Rosselló, que además presenté las hogueras con él porque también era guapo. Y yo dije, bueno, esto por dentro está mucho mejor que por fuera. Bueno, yo entré de la mano de Paco Vigueras y sabes que entonces estaba la FM empezando en ese momento. Y era como una vía de escape, ¿no? Porque ahí la FM nos permitía hacer cosas que
que en la normal no, porque estaba ocupado por la cadena nacional. Pero dime una cosa, ¿por qué tu mesa estaba... Primero veía que era desordenada y los demás, bueno, si la comparamos con la de Félix Parreño era increíble, pero la tuya es que en tu mesa siempre iba todo. Y yo he comprendido ahora por qué tocabas todos los palos, porque tuviste la suerte de tocarlos y poder elegir o quizá dominarlos y experimentar. Por cierto, muchas gracias porque me regalaste un LP de Serrat que aún no tengo, porque también te llegaban todos los discos y las últimas novedades musicales. Pero de verdad, esa mesa y esa cantidad de cosas no te han permitido un poco especializarte, elegir y tocar todos aquellos aspectos de esta gran fábrica que es la radio y en la que hemos aprendido haciendo cursos, pero el mejor curso ha sido conocer eso. Bueno, yo te diría que sí. Me gustaba tanto la radio y todos los aspectos que concernían a Alicante, que quería empaparme siempre de las últimas novedades de Alicante, ¿no? En el aspecto que fuere. Y entonces, bueno, pues todo me lo enviaban. Los médicos, los vecinos, los políticos, tal. Claro, por eso la mesa siempre estaba, tenía aquí un paquete, aquí tenía el otro. Dejaba el espacio para tener a mano el teléfono, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que efectivamente has dado en el clavo, que bueno, esa me gustaba estar muy pendiente de todo lo que acontecía en Alicante, para luego, cuando yo desarrollaba el programa que me tocase, pues tener y estar informado para no meter la pata. ¿Tu respuesta está bien? Sí, oye, la Asociación de la Prensa tiene algo fantástico y es que perdimos el contacto de nuestras vidas, pero lo hemos vuelto a encontrar por aquí. Sí, también Ya lo sé. no soy Merceditas, ¿eh? Ya no eres Merceditas. Es que cuando yo te conocí las Merceditas, yo te conocí las Merceditas, aunque seas mayor que yo, como has dicho. Sí. Siguiente pregunta. Yo. Vamos a ver. Ruth Rodríguez, ¿qué quiere Ruth Rodríguez? En toda esta trayectoria que hemos escuchado, yo había cosas que sabía, había cosas que no había escuchado. ¿Estás satisfecho con todo lo que has hecho o crees que te falta algo por hacer? Bueno, yo creo que no, porque no hemos hablado tampoco del tema taurino, donde también estuve haciendo cosas. Yo creo que no, porque en la profesión mía, últimamente, esta profesión periodística se decanta por especializaciones. Por regla general, son especializaciones. Cada compañero unos en deportes, otros en política, otros municipal, otros tal. Yo no, yo quería todos y tocar todos y enterarme de todo y saber cómo era mi ciudad a través de todo esto. Y entonces, claro, yo creo que lo conseguí y me siento muy satisfecho por ello. Sí. Vamos a ver. Hola. Hola, Pepe, buenas tardes. Rafa, no nos conocen, pero vamos, la amistad que nos une. Te ha faltado lo que Reyes ha comentado, los toros. Sí, efectivamente. Pero déjame que termine y ya sigues, a favor, no quiero cortarte. Es uno de los mejores aficionados alicantinos de toda la vida que yo conozco. Ha defendido a los toreros a todos los niveles y toda la clase de toreros. Cuando hemos ido a su emisora, que era él el responsable, nos ha tenido de 10, por no decir de más. Nos ha dado cariño, consejos, comidas, almuerzos y todo lo que ha hecho falta. Y además de eso, te queremos todo el mundo, no los toreros. No está todo en el deporte. Y el público de Alicante, en general los alicantinos. Sabes que te apreciamos, Rafa, nada más que por eso. Gracias, Pepe Tebar. Bueno, tu hermano Gregorio Tebar, el inclusero, bueno, me quería con su alma, ¿no? Porque decía, cada vez que me haces una entrevista, la gente sabe quién soy, de dónde vengo y, naturalmente, hasta dónde puedo llegar.
porque para muchos, y yo lo digo porque así lo siento, Gregorio Tebar, en la capital de España, en Madrid, ha sido el mejor torero alicantino que ha pasado por allí. Y ahí están las tardes de gloria que ha dado en la capital de España tu hermano. Sí, señor, es verdad, es cierto. Y luego, aparte, bueno, pues yo tenía un programa aquí en Alicante, se llamaba Popular Taurino, que pues, lo tuve 4 años, pero lo tuve que dejar porque ya no podía más. Y donde además me transmitía las corridas de toros desde el Callejón, que por cierto, Rafael Arnau, que fue en la etapa de Pepe La Saleta, concejal taurino, le dije, Pepe, digo, Rafael, que en el Callejón un día hay una desgracia, que hay mucha gente y no todos estamos a cubierto. ¿Qué pasa? Digo, pues que hay que hacer algún burladero más. Y efectivamente hizo 2 burladeros más. Uno en los chiqueros, en los toriles, cuando salen, había uno, puso otro, que aún está, y luego cerca ¿cómo se llama?, de la Policía Nacional, puso otro. ¿Por qué? Porque había, yo recuerdo una tarde que saltó un toro al callejón y yo, con micrófono en mano, salté y caí de cabeza al ruedo, que me puse, pues bueno, pues fíjate cómo me puse. Pero sí, es verdad. Luego ya llegó un buen aficionado, muy joven, con 25 años, lo quiero decir, que fue Mateo López, y le dije, Ale, ahí tienes el tema, lidia tú ahora como pueda, que yo ya no puedo más. O sea que sí, efectivamente los toros fueron una gran pasión y siguen siendo para mí una gran pasión. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Hola Luis. Yo solamente quería dividir tu vida dentro de lo que yo te conozco en 3 partes. La primera siempre ha sido tu familia, sin ninguna duda. La segunda, tu profesión en toda la amplitud que se ha narrado esta tarde. Y la tercera, tu altruismo. Aquí se ha hablado mucho de las muchas facetas que te has dedicado, pero yo tengo que poner en valor algo muy, muy importante en Alicante y que no se ha dicho, si me permitís, es la preocupación que tú tenías todos los años por el asilo de Benalúa, por las monjitas y por los ancianos que estaban ahí hospedados. Esa preocupación te nacía del alma junto al resto de preocupaciones que has tenido. Podemos hablar de la Santa Paz, podemos hablar de tu preocupación por la Asociación de Periodistas Deportivos por los obsequios que llevaba en Navidad, aquellas cosas que preparaban por la gala del deporte, y puedo hablar de muchísimas más cosas. Sabes que a la entrada hemos hablado un poco, que nos conocimos aquel año 75 en aquella cubículo de la Casa Sacerdotal. Y doy fe, que tú te lo has citado, de que te quitaban los botones y te quitaban muchas más cosas cuando presentabas aquellas galas de discoteca. Pero bueno, era poner en valor esto que te digo de los ancianitos del asilo de la Virgen del Remedio, de la Lua, y que quede constancia de eso, porque creo que ha sido algo en tu bagaje que no se ha citado. Sí, son no solo eso, sino hacer el tema de partidos contra la droga, también eran muy importantes. Y sobre todo las monjitas para mí estaban haciendo una labor altruista totalmente. Y nadie se preocupaba de ellas, ni de recaudar fondos, ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces se me ocurrió a mí eso, hacer la jornada lúdico-deportiva en Navidad a favor del asilo de ancianos, efectivamente. Contaba entonces con la colaboración tuya como responsable que eras de Relaciones Externas del Corte Inglés, y te lo he agradecido un montón de veces, y ahora más todavía por la cantidad de aportaciones que nos dabas para el asilo, en mantas, en sábanas, en cubiertos, en fin, todo eso, ¿no? Y luego, pues Cáritas también, bueno, pues lo agradecía inmensamente, ¿no? Sí, efectivamente, eso. Yo, es que el asilo lo llevaba dentro, o sea, yo pasaba por allí y veía a las monjitas cómo los cuidaban, como tal. Y no tenía nadie allí, ojo, que yo no tenía a ningún familiar metido allí dentro. Pero era algo que
que no sé, que me quemaba, que me llamaba la atención de ver que se hacía muy poco por ellas, que solo el obispado se ocupaba un tanto por ese tema. Y bueno, cada vez acudían más personas mayores y digamos que sin nada que llevarse a la boca para entrar, ¿no? Y claro, que ello se hacía muy grande y los ingresos eran mínimos. Pero siendo el padre Rafael era lógico. Bueno, también tienes razón, Blas. También tienes razón, Blas. Gracias, señores. Rafael, quiero abundar en todo lo que ha dicho El amigo Luis. asistente que está delante mía y sobre todo poner en valor una situación que existe en Alicante muy importante y de mucho prestigio para nuestra ciudad, nuestra provincia, que es el que aquí se siga celebrando el torneo futbolístico más antiguo del país, que se llama la Copa de San Pedro. Y poner en valor de manera muy importante a favor tuyo que esa Copa San Pedro se sigue celebrando gracias a ti. Tú eres el que estás empeñado en que no desaparezca. Tú consigues que se siga celebrando todos los años. Y este que está aquí es testigo en cada ocasión. Entonces, lo que quiero es que eso lo sepan todas las personas que están aquí presentes y darte las gracias y felicitarte por toda tu trayectoria vivida hasta el día de hoy. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo comencé muy joven en la Copa San Pedro. Estaba casi recién incorporado a Radio Popular, cuando entonces el sindicato Vertical, pues llevaba el torneo, ¿no? Y me llamaron para formar parte como un vocal más. Me dijeron, por tu juventud, porque la gente que había era ya bastante mayor. Necesitamos gente nueva, sabia nueva, para llevar esto adelante. Y efectivamente lo conseguimos hasta que llegó, naturalmente, la transición y ahí tuvimos que parar, ¿no? Terminó la transición, lo recuperamos, Pepe Pan Blanco fue el primer presidente, estuvo 2, 3, 4 años como presidente, lo dejó y entró Pascual Verdubelda, estamos hablando del año 78, 79, por ahí, y bueno, y ya me nombran a mí vicepresidente de organización y presidente del comité sancionador. Y hasta ahora. He tenido delante de mí varios presidentes, hasta que en el 1999, Pascual Verdubelda, por enfermedad, porque ya se sentía muy mayor, dijo, hay que naturalmente dejar esto y vamos a ver, Rafa, si tú puedes llevarlo adelante. Y desde entonces hasta la fecha, pues ahí estoy como presidente de la Copa San Pedro, que ya hoy, precisamente hoy, ha salido la nota de que ya estamos trabajando para llevar a cabo la 78 edición de la Copa San Pedro. Bueno, pues queda una pregunta más por aquí. Rafa, he quedado sorprendido. Hay cosas que no conocía, pero bueno, tampoco me lleva una gran sorpresa porque te conozco a fondo también. Y hay una cosa que no se ha hablado, que es el deporte amateur, Rafa. Yo, en la época en la que estuve 9 años dirigiendo el Polideportivo de San Juan, creamos el premio a la difusión del deporte amateur. Sí, señor. Los 9 años te llevaste tú el premio. Sí. Y no fue por pelotería, aunque Andrés fue el único que vino diciendo que ahí había algo. El diario de Información también, porque también se lo llevó Antonio Cutillas. Pero quiero deciros que había una persona asignada
por radio o por televisión y por periodismo, que se encargaba desde el mes de septiembre al mes de marzo a escuchar todos los programas de deportes y a apuntar las veces que se hablaba del deporte amateur. Y evidentemente era abismal, tanto tú como Cutillas, los que a los del deporte amateur le dabais la difusión que se merecía. Y eso ha llevado a que después hayamos tenido muchos éxitos y muchos jugadores en todos los deportes, en el alto nivel, como se ha hablado de Hércules, de Carpisa y de tal. Así que mi reconocimiento, para que quede constancia de ello, quería expresarlo. Pues muchas gracias. Sí, yo lo recuerdo también con muchísimo agrado, porque yo recuerdo que mi tete, Andrés López, que en paz descanse, me decía: ¿qué enchufe tienes tú ahí en San Juan? Vamos, que yo siempre el trofeo para ti. ¿Y para mí cuándo? ¿Y para mí cuándo? Que yo también hablo, ¿no? Pero como nos llevábamos tan bien, que éramos pues carne y uña prácticamente, y nos íbamos a los cines con nuestras respectivas esposas, a comer, a cenar, o sea que era algo realmente interesantísimo. Y bueno, pues yo te agradezco que lo hayas recordado. Se han quedado muchas cosas en el tintero todavía, muchas, muchísimas. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Bueno, pues a ver. Nada, simplemente para cerrar este acto, darles las gracias a todos por haber asistido, a ustedes que están aquí y a los que nos acompañan a través de internet, por la línea streaming. Recordarles que este acto lo organiza la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante en colaboración con varios departamentos y unidades de la Universidad de Alicante. Y por último, solamente me queda agradecer a Rafa por toda esta trayectoria, a Miguel Ángel por esa entrevista que ha hecho tan personal y tan humana y tan deportiva al Forofa, que no podía ser de otra manera, ahí ha tocado el puntito. Y invitarles también a la próxima sesión, que se celebrará el día 10 de febrero en esta misma sala, a la misma hora, mismo lugar, con Evelyn Mesquida como protagonista, nuestro premio Libertad de Expresión, y conducida por nuestra compañera Ana Baquer, que será la que haga de entrevistadora en este acto. Muchísimas gracias a todos por venir. Se han quedado en el tintero algunas otras cosas, ¿eh?